Sigan ideas, no sigan a hombres. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva la política democrática. Raúl Alfonsín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, usted sabe que cada tanto nos da... En realidad, ¿para qué le voy a mentir? Siempre digo lo mismo porque nos place hacer nuestro programa y siempre contamos con invitados que realmente nos maravillan, nos gustan y nos permiten a su vez conocer un poquitito más de ellos. Hace tiempo que teníamos muchas ganas de tener al invitado de hoy, que es el doctor Aníbal Reinaldo. Médico por excelencia y también ciencista político por necesidad, tal vez, de algún centro estudiantil. Claro, sí, por eso. Sí. ¿Sí? ¿Así llegó a la ciencia política? Sí, decidimos en determinado momento tener la agrupación propia de radicalismo, que resultó ser la Franja Morada, y en aquel momento varios de nosotros, que ya éramos egresados de nuestras primeras carreras, nos volvimos a matricular. Y en este caso yo elegí la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. De Derecho y Ciencias Estaban Políticas, juntas claro, en ese momento. Y bueno, la cursé como alumno regular durante varios años y fui el primer presidente del Centro de Estudiantes en el año 71 ya por la Franja. Pero la carrera me gustó mucho, me entusiasmó y me terminé recibiendo. Claro, claro. Sí. No hay que dejar nada pendiente. Doctor, ¿podríamos decir que es una vida de vocaciones en paralelos o que se cruzan o se juntan? No lo sé, pero la vocación de médico es innegable, dado que hasta el día de hoy usted sigue ejerciendo su profesión. Así es, y yo le digo a mis pacientes, quédense tranquilos que no me voy a jubilar nunca, porque me encanta seguir ejerciendo la profesión. Los otros días la Facultad de Medicina nos hizo una especie de homenaje a los que llevábamos 50 años de médico. Y bueno, alegrón estar en la plenitud todavía de mi capacidad profesional y bueno, y poder tener esta relación de prodigarle un poco mis conocimientos a los que me eligen como médico. Y su elección por la política viene de muy chico. Sí, miren, mi padre siempre fue el principal dirigente del radicalismo de la zona de la cual yo provengo, que es Godoy. Tal es así que una vez me hicieron un reportaje en la revista Humor y me preguntaron, ¿cuándo empezó usted la actividad política? Y yo le dije, a los 6 años llevándole el tacho de engrudo a mi papá en la campaña del año 50. Hasta me acuerdo quién era el candidato a gobernador de aquella época. ¿Quién era? Era Agustín Rodríguez Araya. Rodríguez Araya, gracias. Bueno, toda una familia también dentro del radicalismo. De Felipe, que fue una de las víctimas de la dictadura. Doctor, usted temprano terminó su primaria, creo que en Godoy mismo, ¿no? Sí, exactamente. Terminé a los 11 años. ¿Por qué en Vic, en San Nicolás? Claro, porque no había colegio secundario en mi pueblo en esa época. Y entonces la ciudad más cercana, donde yo además tenía un familiar, una hermana de mi madre, y entonces fui a San Nicolás a cursar en el Nacional Justo José de Urquiza, que lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. A ese colegio, ¿no? Donde pasé 5 años. Ya nos enteramos que empezó su militancia con el engrudo. En esa época era así, ¿no? Ahora, ¿es verdad que se quiso afiliar a los 11 años? Claro, en aquel momento en la provincia de Buenos Aires existía la categoría de adherentes a la juventud radical entre los 12 y 18, que es cuando uno puede afiliarse a los partidos políticos, ¿no? Entonces llegué al comité de San Nicolás, que en ese momento lo presidía el dueño de una ferretería muy importante, que era don Benito Urteaga. Pero Urteaga de los que... El padre del que fue dirigente... ¿Con Gorriarán Merlo? De leer con Gorriarán Merlo. Ambos eran de San Nicolás. Claro. Bueno, San Nicolás fue una cuna no solamente de políticos, de todos de los partidos, sino también a la hora de dirigencias, bueno, que tomaron después el camino de las armas también hubieron y muchos, ¿no? Y ahí don Benito me dice, no, nene, dice, te vas a tener que volver cuando cumplas 12, no te puedo afiliar antes. ¿Qué fue, de pantalón corto? Ese fue un trauma, porque en la primaria, en los pueblos de campaña, como es el mío, cursábamos hasta 6º grado con pantalones cortos. Y entonces ahí hubo que comprarme los largos,
vine con mi padre de Godoy a la Buena Vista, Caferata y Urquiza, y me compré mi primer traje gris de estudiante de secundario. Y mire que recuerdo algo tan gracioso. En aquel momento, bueno, me acuerdo que un pantalón ancho de botamanga, y cuando comencé en San Nicolás, era la llamada moda petitera o chupín de ahora, claro. Y yo era el único que parecía que flameaba mi botamanga. Entonces caí el viernes a Godoy y le digo a mi mamá, que sabía mucho así como digamos, como modista, y le digo, che, mamá, le digo, todos los chicos tienen el petitero. Y yo soy... Dice, bueno, ya mismo agarró la máquina y cuando salí en Godoy con el pantalón angostado, la gente dice, mira ¿de dónde salió? Porque no había llegado todavía, era el comienzo de la llamada moda petitera, se decía en aquella época. Así que tuve doble trauma. La primera semana... ¿No? Sí, ahora ha vuelto. Sí. Que usted tiene una memoria privilegiada, ¿cómo era en aquel momento? Porque me imagino que bastante tensa la relación peronismo-radicalismo. Mire, sí, año 55 fue un año volcánico en la historia política argentina, ¿no? Y en San Nicolás fue muy particular. Tal es así que yo recuerdo un día que estaba en la secundaria en ese año? Sí. Iba para el colegio y velatorio en la municipalidad, invierno. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, lo están velando a Subiza. Fue el único ministro que le duró a Perón, del 46 al 55. Román Alfredo Subiza, ministro de Asuntos Sociales y Políticos. Bueno, lo mató un familiar de él, el cuñado Riobó, por una reyerta familiar. No. Pero para que ustedes... Y Subiza se enemistó violentamente con Vicente Solano Lima, que tuvo que exiliarse, que eligió como algunos radicales, como Rodríguez Araya y como San Martino, Uruguay, ¿no? Claro. Y fíjese lo que es la historia nicoleña. Después Perón lo elige candidato a vicepresidente, Solano Lima Silvestre Beñi, que el gobierno, digamos, Iris Villegas, ministro de gobierno de Guido, no la veta esa fórmula. No, Silvestre Beñi había sido en el 58. Claro. Y en el 73... Perón nuevamente elige la fórmula que fue ahí Silvestre Beñi Cuello, ¿no es cierto?, para acá. Santa Fe, y en aquel momento fue Cámpora Lima. Claro. ¿Era el Frejuli? ¿Cómo? Eso, en aquel momento era Frejuli, Frente Justicialista. Pero yendo a San Nicolás, Perón se enemista con la Iglesia. Y yo tengo también presente la primera manifestación que yo asistí en mi vida fue para Corpus Christi del año 50. Con plena enemistad con las iglesias, las quemas de iglesias. Se determina una prohibición de las procesiones que se hacían por Corpus Christi. Y ahí, bueno, fuimos citados ahí a la catedral y una manifestación de mucha gente. Hasta me acuerdo lo que gritábamos, ¿no? Cristo sí, el otro no, la Virgen sí, la otra no. Pero 6 o 7 cuadras de gente haciendo, digamos, la procesión medio de prepo, pero de alguna forma sirve para testimoniar lo que era ese año. Ahora, doctor, así como había esos desencuentros fuertes, yendo un poquito más para adelante, tengo entendido que para la vuelta de Perón, las juventudes de los distintos partidos coincidieron, hubo una invitación y accedieron a acompañar y esperar el regreso de Perón a Ezeiza, ¿no? Mire, nosotros habíamos conformado un año antes del regreso de Perón lo que en la historia política se conoce como Juventudes Políticas Argentinas. El peronismo, el radicalismo, la democracia cristiana, el PI, se me escapa una, eran 5 juventudes. Y en determinado momento, cuando se anunció el regreso de Perón, decidimos hacer una delegación, digamos, de tipo testimonial, como para decir que las juventudes que acompañan a la juventud peronista en el regreso de su líder, queríamos, como un acto de confraternidad, estar en el regreso en Ezeiza. ¿Qué gesto político? Y ahí me designaron a Enrique Bascotti Nosiglia, que también era el dirigente juvenil más visible de Buenos Aires,
¿Y a usted? Y a mí, que junto con Cáceres éramos los dos más visibles en la provincia, ¿no? Así que asistí. ¿Y qué pasó con las balas? Me llevé el julepe de mi vida, de mi vida. Bueno, varios julepes, después vamos a retroceder a Rosariazo, varios julepes se llevó. Nos ubicábamos casi en las primeras filas de la gente que rodeaba los 3 palcos. El palco donde iba a aterrizar el helicóptero de Perón, a 5 metros hasta la cabina blindada, el palco de los periodistas y el palco de los músicos. Y nosotros ahí muy cerca, y cuando por ahí tengo presente, se acerca una columna que decía, las colinas que hay en Ezeiza, el 22 de agosto, hace un desprendimiento del ERP que se adhiere a la tendencia. Se ligan a Montonero y ahí se arma el primer tiroteo. El palco estaba custodiado por Osinde, el coronel Osinde. Hay una imagen que la televisión siempre la muestra y que es tremenda, cuando lo levantan de los pelos a un joven desde el palco, ¿no? El palco tomado, conducido por Osinde, ¿no? Mire, yo vi rodar varias personas baleadas en lo que era esa colina, y bueno, y a nosotros cuerpo a tierra, porque a su vez ellos devolvían, ¿no? Y me acuerdo que muchos balazos eran del silbido, porque cuando es con silenciador uno no escucha el estampido, sino el silbido. Y yo le decía a una chica que había adherido, que su padre fue presidente del Banco Provincia, Oliveira César, y después candidato a intendente por el partido de Manrique, Alianza Popular Federalista. Y esta chica, María Oliveira César, una chica, me acuerdo, muy linda, alta, ¿no? Y éramos compañeros de cuerpo a tierra. Digo, mira, Mari, si yo me ligo uno de estos, le digo, hasta me van a expulsar post-mortem de mi partido, van a creer que fui un infiltrado de años para haber caído acá en eso. ¿Cómo lo explico? Retrocedemos un poquito para atrás. Yo hablaba antes del Rosariazo, ¿no? Sí. Que todos, una vez más, en ese sentido amplio de la política, todos lo recuerdan a usted por su protagonismo, cuando esas balas asesinas mataron a Blanco. Porque Bello había sido en la galería Melipal. Y después tuvo lo de Blanco, que era cerca del ET8, ¿verdad? Sí, enfrente. Sí, lo de Bello fue el sábado a mediodía en la galería Melipal. Lo habían matado también ese día o el día anterior al estudiante Cabral en Corrientes. Claro, que después viene el Viborazo. Tirándole de un móvil, cae el chico en la plaza. Y entonces decidimos hacer la marcha del silencio repudiando estas 2 muertes. Y bueno, impresionante la gente que se convocó en Rosario. Por supuesto que estuvo prohibida la concentración, pero igual la hicimos. Yo formaba parte de un comité, digamos, obrero estudiantil que había, donde la CGT de los argentinos, Ongaro y Tosco, tenían un protagonismo importante. Guía, un apellido así tipo vasco. Sí, Pátalo Gaitía. Pátalo Gaitía, sí. Y ahí fue que nos concentramos y, bueno, la policía reprimió con mucha violencia. Pero una vez que se le agotaron los gases lacrimógenos y ustedes marchaban de calle Córdoba para Corrientes. Sí, y entonces como la marcha estaba pautada desde arrancar en Corrientes y Córdoba, hacer 7 cuadras hasta la CGT de los argentinos, Córdoba 2020, y bueno, entonces, pero mucha gente, se calcula los testimonios gráficos que hay de aquella época, 40.000 personas, que es mucho decir. Obviamente. Y ahí es cuando que dirigíamos la columna, entramos al ET8, porque estaban transmitiendo un partido de la Copa Libertadores de América. Para decirle, pueden hacer un corte de unos segundos para anunciar nosotros que se está haciendo la marcha del silencio. Y ahí fue donde empezamos a escuchar de nuevo balazos, pero algunos no con el sonido del percutor del gas lacrimógeno, sino otro sonido más seco. Entonces, bueno, retrocedimos ofreciendo nuestras espaldas. Y una bala que nos tiraron desde Dorrego y Córdoba
nosotros frente al ET8, le pegó en la espaldita de este chico de 15 años que también estaba como manifestante. O sea que en un trayecto de 60 metros, 1 milímetro más a la derecha, le perdona la espalda a él y se incrusta en la mía, ¿no? ¿Usted estaba codo a codo con él? Sí, sí, sí. Yo ahí lo vi caer y vi enseguida cuando cayó la mancha roja sobre una chompa que él tenía color rosado, ¿no? Y ahí entre 2 o 3 lo levantamos y primero al umbral de una puerta hasta que la policía siguiera engolosinada con el grueso de la manifestación. Después que pasaron hasta el sanatorio Palas, que en ese momento quedaba en Italia, claro, a una cuadra, a la vuelta del ET8, sí. Bueno, estaba cerrado por todo, digamos, la agitación que se vivía. Golpeamos, tocamos y ahí se vienen 2 policías a caballo, sable en mano. Yo saco mi carnet y digo, miren, soy médico, esta criatura le pegaron un balazo, ¿qué vas a ser médico vos? Y un sablazo, mi carnet que después lo recuperé, y me siguieron y me pegaron. Yo me cubría la cara y lo cubría al chico que habíamos acostado en la... ¿Y fallece ahí? Y fallece cuando lo apoyamos en la camilla. Yo le fui tomando el pulso mientras lo llevaba desde el lugar donde recibió el balazo hasta el sanatorio. Pero cuando abrieron y lo apoyamos en la guardia, en ese momento ya no tenía pulso. O sea que había fallecido en el umbral mientras nos pegaban a nosotros que lo habíamos auxiliado y el chico no. Así fue esa historia. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra política, es parte de nuestro acervo. Es el doctor Aníbal Reinaldo, que en un minutito seguimos con él. Ya volvemos. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Presidente Roca 1376, teléfono 0341-421-7359, WhatsApp 341-2-612703. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba. Conozca más de Contrastango a través de www.contrastango.com.ar.
Contrataciones 0341 156 18 79 93. Muy bien, y seguimos con el doctor Aníbal Reinaldo, cosa que le agradezco mucho, doctor, que esté hoy con nosotros y ayudándonos a memorar tantas cosas. Solo cuando vos puedas, Marquito, y el Colo nos dé una mano, teníamos un material de una revista donde vemos la carita de ese chico, ¿no?, de 15 años que murió prácticamente en sus brazos, ¿no? También hubo otros heridos, doctor, este es el primer rosariazo. El primer rosariazo, claro, 21 de mayo del 68. Así es, así es. Un chico, ¿quién se le ocurre, por favor? Sí, sí. O habrá sido al voleo, vaya. Gente, el chico fue vaya a saber. A curiosear. No, lo del chico no lo digo, digo tirarle, o habrá sido tal vez al voleo, vaya. Pero en esa forma, ¿no? Sí, sí. Además, si ya con los gases nos íbamos, claro, ¿para qué balas del otro tipo, no? Doctor, en el 72 ya usted fue candidato a vicegobernador por Santa Fe con el doctor Tesio. Exactamente. ¿Y le dio la edad o no? Cuente la verdad. Acá era gobernador en esta foto que vamos a ver, ¿no? Ese afiche es de cuando era candidato a ya del 83, sí. Claro, acá en Rosario, María Herminia fue donde surgió lo que sería la reunión nacional que dio origen al movimiento de renovación y cambio. Claro. Y ahí, bueno, yo también fui un poco el responsable, junto con Gogo Arteaga, fallecido, del armado de semejante reunión. Claro. Y le hicimos en el Cine Real. Ajá. Pero mire qué es lo que es la historia. Entonces fui a contratar el servicio, entonces era el dueño de los dos chinos, Lancilota. Sí. Y entonces le digo, ¿cuánto saldría? Y me dice, mire, saldría 60.000 pesos. De aquella época. ¿Era mucha plata? Mucho. Digo, ¿y para qué lo van a usar? No, queremos lanzar un movimiento político dentro del radicalismo. Dice, ¿y quién nos va a encabezar? Le digo, el doctor Raúl Alfonsín. ¿Y sabe lo que me dice don Marcos Lancilota? No, déjeme colaborar. Si es para eso, se lo doy gratis. Llamé al instante a Maipú, la sede nuestra en Buenos Aires, le digo, Raúl, usted sabe que nos ahorramos 60.000 pesos, nos dan gratis. Claro. Pero qué cosa, qué intuición que tuvo don Marcos pensando que esa persona podía llegar a lo que fue después. Bueno, es que entonces ahí Alfonsín tenía algo muy especial. Para ese momento, insisto con eso, tenía un lenguaje, una manera de decir que atrapaba a propios y extraños. Claro. Bueno, y a los pocos meses del lanzamiento acá en Rosario, se convoca la elección interna para definir quién iba a ser la fórmula de presidente y gobernadores. Y ahí, bueno, en el orden nacional fue Alfonsín Storani contra Balbín Gamón, casi un empate técnico. Y acá fuimos Malaponte Espina por lo que era línea nacional, el sector, digamos, del balbinismo, y Tesio Reinaldo por Renovación y Cambio, ¿no? Elección que nosotros creímos con Tesio que habíamos ganado, pero que la Junta Electoral la manejaba el otro sector y nos hicieron algunas cosas que a veces se daban. Y bueno, durante 25 días estuvimos discutiendo eso, ya era enero y la elección era el 11 de marzo. Digo, bueno. Pero su edad, usted no daba. Y claro, y en ese momento yo tenía la edad reglamentaria 30. Sí. Y yo tenía 29. Pero en el hipotético caso que hubiéramos ganado la gobernación, asumíamos el 25 de mayo del 73, que fue también cuando asumió Cámpora, ¿no? Y ahí hubiera cumplido la edad reglamentaria. Claro. Doctor, y después esa foto que mostró ante Marcos, ya como usted candidato a gobernador, eso fue en el 83. En el 83. Claro. Sí, ahí contra Bernet. Bernet por el peronismo. Claro. Sí, pero, obviamente. ¿Y pero en la interna de ustedes? No tuvimos. Yo fui por consenso, o sea que los distintos sectores que conformaban el radicalismo coincidieron en un candidato único que me tocó ser en ese momento a mí como candidato a gobernador. Obviamente, que ganó Bernet, pero el que no me acuerdo cómo había sido, cuán cerca o lejos, sinceramente no me recuerdo. Bueno, esta es una historia que hasta el día de hoy los de aquella época recuerdan cómo fue
el escrutinio de esa noche No me diga y que a fue nosotros por escrutinio el llamado sucio. corte de luz la EPE. se quedaron con la gobernación que me pertenecía a mí. A las 5 de la mañana yo me acuesto llevando una ventaja de 10.000 votos sobre 1.700.000 personas que habían votado. No se tenía que acostar. Y, ¿Cómo es? claro. Cocodrilo que se duerme en cartera. Bueno, y duermo 2 o 3 horas y ahí me entero que hubo un corte de luz en el centro de cómputo de la provincia, que se reanuda a mediodía. Pero faltaban escrutar nada más que 60.000 votos de toda la provincia, pero no en un posible enclave de la otra lista, por ejemplo, Villa Gobernador Galdo, donde me hubieran podido descontar con el escrutinio de ese enclave la diferencia de 10.000 que yo llevaba, sino de distintos lugares, un damero. Y bueno, y ahí cuando fuimos a buscar las tiras del escrutinio, a posteriori de la de que volvió la luz, en 8 lugares porcentajes de votantes más del 100. Recuerdo Las Parejas, 114, Casilda, 120. Entonces dijimos, no, de ninguna forma podemos convalidar este escrutinio. Y bueno, fuimos al escrutinio, no permitieron la apertura de urnas y entonces quedó en la historia, bueno. Qué triste historia, ¿no? Después, muchos años después, se repitió con Del Cel. ¿Por qué no mostrar todos los votos? Que se cuenten uno por uno. Se había pasado también con Caballero, me parece. No sé si a ese nivel, exacto. Pero sí, ahora yo creo que ahí abrieron los votos. Hubo un mes contando votos, ¿no? Sí, pero ahí... Y nunca lo conversó. Y alguna urna en el Río. Yo me acuerdo que, fuimos con otros 2 diputados en aquella época, con D'Ambrosio y con San Martino, y ahí nos ofrecimos un poco y estaban... Se conoce en la historia como las urnas que aparecieron tiradas en el río. Y demoró también como un mes y bueno, fue Caballero. Doctor, ¿y nunca habló con Tati Bernés sobre esto? No, sobre este tema no, pero tengo comentarios de amigos de él y mío que después de tanto tiempo, y admití que va a ser, ustedes estaban engolosinados con el triunfo en la nación y bueno, y acá algunos pícaros que me acompañaban, en fin, pasaron muchos años de esta historia, pero... Bueno. Doctor, su relación con Alfonsín, ¿cuándo empezó? Y fue muy estrecha siempre, porque ya en el 72, mejor dicho, mucho antes, cuando hicimos nosotros esa agrupación que se dan llamar en Historia Política Argentina La Coordinadora, en Setúbal, en el 68, él en ese momento... era presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Claro. Él era de Chascomús. De Chasco. Entonces fuimos, lo que era la conducción un poco de la coordinadora, fuimos a Chascomús y le planteamos, ¿no?, que nos gustaría que el partido tuviera una renovación y que él liderara esa renovación, y entonces aceptó. Y entonces a partir de ahí empezamos distintas acciones que confluyeron después en el lanzamiento, como le explicaba, acá en Rosario, de Renovación y Cambio. Y a partir de ahí, bueno, se va creciendo la figura de él en el consenso y en el grado de conocimiento por la gente en todo el país. Bueno, y se llega también a ser candidato único en el 83. Primero hubo una fórmula que intentó, que era de la Rúa Perete, contra, en este caso, Alfonsín Martínez. Pero hubo una primera elección en Entre Ríos donde pobre Perete no alcanzó al 10% en los guarismos, en una elección para cargos partidarios, y entonces ahí se dio cuenta que cómo venía la cosa y renunció. y durante una semana de la Rúa lo reemplazó por Pugliese. Mire. De la Rúa Pugliese, pero después ya directamente desistió y bajaron la fórmula, así que se llegó por consenso, digamos. Voy un poquito y a partir de ahí se tuvo una relación, fuera de la relación política, personal. Yo me precio de haber tenido con él una relación amical, pero muy estrecha. Y un episodio que nunca lo relaté en mi vida, ¿no? Me tocó en un acto en Santa Fe, ya después de ser presidente. Él había tenido ya una internación en el Italiano por una arritmia crónica en el Zócalo, Alfonsín internado en el Italiano.
Entonces estábamos, después del acto, en una comida, éramos 30, 40 personas. Taylor estaba acompañado por Simón Lázara, que era el vocero en ese momento. Y entonces, hombre del socialismo. Sí, yo estaba más o menos como a 4 o 5 metros de él, pero me hace seña, así, se me escapó de nuevo. Yo entendí enseguida que era lo que se llama en términos médicos taquicardia paroxística. De golpe se duplica las pulsaciones de 70 a 140, 150. Claro. Y uno tiene la sensación de opresión. O que se le va a salir el corazón. Claro. Va a salir el corazón y de muerte. Entonces le hago seña, rajemos. Y entonces Alfonsín dice, bueno, se despide en 30 segundos. Subimos Simón, Alfonsín, Changi y yo. Y el chico de la Federal, que fue siempre más que custodio, fue de la familia ya. Se me escapó el apellido ahora, Rubén. Y entonces Changi dice, no, al sanatorio. Yo me imagino, sanatorio tal de Santa Fe. Le digo, no, al hotel de Salta y San Martín, el Hotel Río Grande. Y entonces le digo, Raúl, acuéstese. Voy a intentar una maniobra que la hice, esta va a ser la segunda vez en mi vida de médico que la voy a hacer. Y entonces hay que localizar una cosa que se llama glomus carotidio, que es del tamaño de una munición, y masajearla algunos segundos con el pulpejo del dedo. Sí. Le hago esa maniobra bárbaramente, cede el cuadro, y recuerdo las palabras de decir, pero vos sos médico o mago. Lo tomé como conejillos de India, Raúl, es la segunda vez en mi vida que la hago, pero quise evitarle la internación y que estuviéramos en letra de molde mañana, Alfonsín nuevamente internado. Claro, otro título de crónica. Qué anécdota. Doctor, lo llevo un poquito para atrás, porque también estuvo y supo, bueno, tener, no sé si una estrecha amistad, pero sí relación con el doctor Ilia. La verdad que tuve esa enorme satisfacción en mi carrera política de haber tenido también esa dicha, de haberlo disfrutado don Arturo, en múltiples oportunidades, pero en una gira que le armamos, él y yo solo en mi auto. Imagínese lo que pudimos haber charlado durante esos 2 días, ¿no? ¿Previo, post de...? No, después que había sido presidente. Después. Yo creo que fue en su última visita a Rosario, si mal no recuerdo, en el año 81. Y ahí, una de las actividades que le habíamos diseñado era dar una charla en el colegio que está dentro del convento de San Lorenzo, obligado. Sí. Y ahí, bueno, fue emocionante, ¿no? Porque los chicos, después que él habló, los chicos de secundario lo besaban como besar una estatua, ¿no? Y al terminar, el director ahí del colegio dice, bueno, ahora lo invitamos que recorrer el convento. Claro. Y digo, bueno, entonces tenía una especie de croquis. Y yo le digo, don Arturo, tiene 120 escalones. ¿Y usted ya estaba con un problema de tipo él, como enfisema, tabaquista que había sido, ya estaba con el enfisema. Enfisema, así, claro. Se reduce la capacidad pulmonar, uno se agita después de hacer un pequeño esfuerzo, como es hasta el caminar, y más subir escaleras. Sí. Entonces me dice, no podemos desairarlo, dice, busque un descanso. Y entonces, en mitad de camino, de los 100 estaba el catre donde había dormido San Martín. No me diga que descansó y ahí nos quedamos así como 5 minutos, porque a la noche teníamos un acto de luz y fuerza, y yo quería que llegara con resto. Claro, ¿no? claro. Y ahí fue emocionante, y cuando terminamos en la azotea, ahí nos explican es que de ahí San Martín avistaba, y ahí, en esa foto estamos los dos metidos en el túnel del tiempo. Mirando, creo que ya la mostró Marcos, ¿no? La lontananza. Mirando la lontananza. Claro. Doctor, antes de ir, vamos a ir charlando de esto, pero antes de ir, Mariano nos está llamando, pero hay una foto que me impactó porque el doctor de la Rúa parece más un personaje de cera que una persona viva, que es la foto que ahora va a mostrar Marcos. Pero tiene una historia muy grande esa foto, ¿verdad? Sí, ¿la comento ahora? Sí, por supuesto, ahí la estamos mostrando. ¿Ves que el doctor de la Rúa parece
totalmente como plantado, no sé, Bueno, como una armadura. Como editado. Como editado, sí. Bueno, en esa foto tiene una pequeña historia. Usted está saludando a Felipe González. A Felipe González. Sí. Claro, yo formaba parte del equipo de salud con el doctor Lombardo, que era el ministro de lo que era ese gobierno de la Alianza, ¿no? Y de la Rúa se va esa noche, después de renunciar, en el helicóptero, la famosa jueves a la noche. Sí. Y él se acuerda después que tenía agendado a Felipe González en Casa de Gobierno y todavía no se había cumplido el trámite institucional de que el Congreso le aceptara la renuncia. ¿Y eso que fue al día siguiente? Al día siguiente, viernes a las 10 de la mañana. Sí. Entonces nos hace llamar a 2 o 3 que estábamos ahí, que me acompaña también en la foto, es otro rosarino, que también estaba como asesor de Fernando, que es Raúl Sousa, Raúl Sousa, gran amigo. Claro. Y ahí, cuando termina la audiencia, ya lo estamos acompañando al doctor de la Rúa y a Felipe González. Ahí esa foto es como usted la describió. Alguien que había pasado nada menos con el trance de renunciar a la presidencia de la República la noche anterior, estaba así transfigurado en su oficial, ¿no? No, y además que también habla de todo un sentido de la responsabilidad, ¿no? Sí. Doctor, lo invitamos para nuestro living. Bueno. ¿Sí? ¿En aquel silloncito? Sí, sí. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe. Se esconde trepado en los cerros, perdido y solito, allá lejos. ¿Su pueblito cómo es? Mi pueblo ha quedado reducido en cantidad, son 1.500 habitantes. Yo sigo teniendo ahí mi casa de fin de semana y mi casa paterna, donde nací y me crié, así donde me voy todos los fines de semana para mi pueblo. Era un pueblo grande hasta el año 50 y pico, pero cuando surgieron 2 enormes fábricas como es Omisa y Acindar, que captó mucha mano de obra de la zona y no había caminos pavimentados para llegar ni a San Nicolás ni a Villa, Acindar en Villa y Somisa en San Nicolás. Entonces hubo un gran éxodo de gente por razones de trabajo. ¿Es verdad que su vecino era el doctor Juan Carlos Chávez? Pero sí, ahí hay... Otro querido amigo. Sí, sí. Claro, Juan Carlos, nacimos casa de por medio. Para aquellos que no lo tengan tal vez en mente en este momento, es el médico más prestigioso que tenemos en el exterior, en Francia. Único extranjero que recibió una condecoración que creó Napoleón en 1806. Tal orden del emperador, por todo lo que había hecho por el avance de la medicina en el mundo. Hay un tema que quedó superado en el tiempo, pero en su momento fue el boom, el echarpe cardíaco, claro, que es una técnica, ¿no, doctor? Acompañándolo en una de esas operaciones donde se evitaba el trasplante, porque tal cual como ocurre acá, en Francia también había escasez de ofrecimientos, y entonces él inventó el echarpe, que es sacar un músculo de la espalda, rodear el corazón, ponerle una batería y eso hacer un reforzamiento del bombeo. 8 horas la operación. Debe haber, por ahí, claro, nos entretuvimos escuchándolo, pero esas fotos de chiquitito me parece que son... Sí, yo estoy en bicicleta y él está paradito al lado. Está con el doctor Juan Carlos Chávez, mira. Espérate, hay una y esa, ¿verdad? Cuando ahora la vamos a mostrar. Claro, sí, me dice, pero ¿cómo? Gracias, Colo. Claro, se la mandé hace poco a Francia porque ahora hace milagro el WhatsApp. ¿Cuál es el que está parado al lado suyo? Él es el que está parado al lado mío. ¿Y usted le prestaba la bicicleta? Sí. Bueno, y ahí tiene también otra historia ligada con la dictadura. Juan Carlos era jefe de residente del Hospital de Clínicas, pero tenía mucho protagonismo gremial y fue llevado a la ESMA. Cuando salió, se fue. Agarró a la señora y se fue. Claro. Tenemos a mano, tenemos
tenemos a mano, y les contás a nuestra audiencia que ya lo conoce, pero hacemos una síntesis de quién nos visita hoy. ¿Te complico? Sí, no, para nada. ¿Verdad? Luis Aníbal Reinaldo nos visita, nació un 31 de marzo del 43 en Godoy, provincia de Santa Fe, casado, su esposa Miriam, sus hijos Leandro, médico anestesiólogo, y Ludmila. Estudió medicina y se recibió en 1967 en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Se especializó en clínica médica y neumonología, con cursos de posgrado en médico geriatra, médico del trabajo, epidemiología, licenciado en ciencias políticas, como lo decíamos, egresó en 2001. En Derecho y Ciencias Políticas, primer presidente por Franja Morada del Centro de Estudiantes, convencional nacional de la UCR hasta el presente. Muy bien, vicepresidente del Comité Nacional 85-87, presidente del Comité Provincial en el 83-87, precandidato a vice, candidato a gobernador, presidente del Banco Hipotecario 83-87, diputado nacional, director nacional de Atención de la Salud, director nacional de Acciones Comunitarias del Ministerio Nacional 2015 a 2017. Y siguen los créditos. Siguen los créditos. Doctor, actualmente, más allá de ser convencional de su partido, de Cambiemos, supongo, sí, ¿no? Sí, Usted adhiere, estuvo en Gualeguaychú. Enfáticamente. Enfáticamente. ¿Y tiene algún cargo nacional o algo o no? ¿En la parte partidaria? Sí. No, en la parte política. No, en la parte pública arrancamos en el 2015 con Néstor Pérez Baliño, que fue viceministro y que nos convocó a varios de los que habíamos estado con el doctor Lombardo en el Ministerio de Salud en la época de la Alianza, y estuvimos ahí 2 años. Pero después hubo un cambio digamos, de ese rango, entonces, por una cuestión, digamos, que a veces ocurre en los gobiernos, el vicejefe de gabinete es Lopetegui, tuvo un problema de funcionamiento con Néstor Pérez Baliño y él, bueno, tuvo que renunciar, y ahí los que acompañábamos a él también nos volvimos a nuestros lugares, digamos, Lopetegui, no deja cosas por hacer. En mi caso volví activamente a ejercer la medicina, que a su vez no, salvo en el periodo del 83 al 89, ahí sí, ya no me daba el tiempo para ejercerla activamente. Y tal es así, cuando terminé la diputación, el que había sido el último ministro de Salud de Alfonsín fue Enrique Marcelo Beberaggi, el gran hacedor del Hospital Italiano de Buenos Aires. No me lo acordaba, sinceramente. Y le digo, Enrique, vos sabés que me gustaría volver a mi ciudad activamente, pero son 8 años, así que quisiera recasetearme. Y yo, ¿cómo no? Dice, te invento la figura de médico invitado, pero para recasetearte rápido vas a tener que hacer la vida de médico residente, estar de 7 de la mañana a 7 de la tarde todos los días acá en el hospital. Así que me pasé 1 año en el Hospital Italiano y volví después a mi actividad pública y profesional privada acá. ¿Y en su corazoncito quién gana, la medicina o la política? ¿O están sí, la tengo tan interrelacionada que me costaría decir. Yo creo que el ejercicio de la medicina me acerca mucho a la gente. Entonces entramos en el corazón y en la mente de la gente por una especie de puerta grande. Si a su vez somos honestos en el ejercicio de la profesión y en el quehacer político, entonces eso acerca un poco lo que es la parte humana, la empatía en ese tipo, digamos, de relación. Tengo que ir a una pequeña pausa, pero ¿qué hacía papá y mamá? Allá en mi pueblo. Sí. Bueno, mi mamá no, ama de casa, sabía mucho de costura. Y mi papá siempre fue un pequeño comerciante de distintos rubros. Tuvo tienda, después un mercado de carnes, verduras, fiambrería, en fin. Pero siempre un pequeño comerciante. ¿Y siempre en Godoy? Siempre en Godoy. Siempre en Godoy. En un minutito volvemos con el doctor Aníbal Reinaldo. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Presidente Roca 1376, teléfono 0341-421-7359, WhatsApp 341-2-612703. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 750347, La Prida 563, timbre 1. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba. Conozca más de Contrastango a través de www.contrastango.com.ar. Contrataciones 0341 156 18 79 93. Bueno, saben que me viste, si supieras, vida mía, hermoso todos estos colores entre el negro, el dorado, el verde. Muchísimas gracias, Ailem, como siempre, muchísimas gracias. Y ya que si subís un poquito más, bueno, recuerden que esta carita me la cuida la doctora Ramírez, ¿sabés el trabajo que tiene? Oh. Gracias, Marinés. Bueno, y también nos preside, Marcos. Sí, una obra que respira mucho tango, yo veo mucho tango allí, de María Angélica Grande. Fue uno de los proyectos para alguna etapa de nuestro CD, así que, bueno, le agradecemos. ¿Le gusta mucho el tango? Me gusta muchísimo. Intenté en una época, en mi adolescencia, cantar. ¿Cuál era el tango? Había 3 tangos de memoria. Sí. Era Mano a Mano, Chirusa y Tengo Miedo. ¿Tengo Miedo cómo era? Tengo Miedo es el que empieza así: en la timba de la vida me planté ahí con 7,5. Fue la última parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de mi ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Y no se plantó en el escenario a cantarlo. Muy bueno. Pero no, en el escenario usted sabe que yo hice teatro varios años. Sí, eso sabía, pero cantante no, ¿no? No. Ajá. ¿Y ahora no hace teatro? No, porque ya nos jubilamos. Doctor, o vos, Marquito, sí, por favor. Esta foto tiene una historia, es una foto chiquitita. 11 años. De 11 años suyo, con otros 2 compañeritos. Sí. ¿Por qué veo 2 camisetas y lo veo usted con un buzo? Bueno, no, tenía menos, yo creo que tenía 9 o 10, y eran los campeonatos Evita. Sí. Entonces mi padre dirigía el partido en mi pueblo. Radical. Entonces, bueno, pero yo quería participar del campeonato. Y entonces mi papá dice, bueno, te dejo, pero tenemos que arreglar que no te pongan la camiseta con la inscripción y con la foto. Entonces, por eso yo estoy como arquero con un buzo que no tiene el escarapel. Lo queríamos mostrar por ¿Esta eso. ¿Esta es su mamá? Bueno, esa es la foto con mi única hermana,
que vive en Godoy, con mi mamá y con un primo hermano que es como si fuera prácticamente un hermano mío. Claro. Así que debe ser una de las fotos más lindas que tengo de mi infancia. ¿Y cuándo se casó en todo esto? ¿Qué se casó con una correligionaria? No. No. Mi señora nada que ver con la actividad política. Sí. No, ella es abogada y me casé en el año 77 con ella y bueno, con la cual tuve 2 hijos y bien. Soy de primeras nupcias. Sigue todavía allí firme, sí. Que no es poco. Ahí, ¿qué estamos viendo? Esa es una foto muy linda de comienzo de campaña. Me acuerdo que me la hicieron para un suplemento que editaba La Capital. Y ahí estoy en el banco de una plaza cercana con mis 2 hijos y ya mi hija que tendría ahí 3 años y medio, 4, ya había... digamos, memorizado lo que era el saludo de Alfonsín. El saludo de Alfonsín. Así que está con el bracito cruzando en esa con las manos, ¿no? Tan... Lo que son los chicos, pero reparo ahora en ese gesto. En ese gesto, sí. Doctor, contó anécdotas y demás, pero ¿qué rescata de Alfonsín, de ese hombre que conoció en la política, en la vida? Yo creo que Alfonsín fue un visionario para muchas cosas, un estadista que diseñó a veces cosas que en algunas no pudo concretarlo, pero fíjese cuando terminó el traslado de la capital, un poco que eso hubiera sido, digamos, un cambio de enorme gravitación para lo que sería el funcionamiento, digamos, del país, ¿no? Pero él además era de una capacidad inagotable en cuanto a la parte física. 6 de la mañana a 12 de la noche. Yo me acuerdo que una vez le digo, Raúl, ¿usted cómo aguanta? Dice, tengo un secreto de Estado. Desde la 1 a las 2 de la tarde, aunque se declare la Tercera Guerra Mundial, no me pueden cortar la siesta. Pero como Menem. Se recaseteaba con esa horita. ¿Churchill no era igual? Creo que Churchill también dormía su siestita. Sí. Adhiero completamente, adhiero. Sí. Bueno. Pero además él en la parte de la relación humana acortaba las distancias rápidamente. Entonces parecería como que uno se hubiera criado con él por la forma en que se creaba la estrechez de la relación en lo amical, pero al instante, ¿no? Así que en eso recuerdo con mucha emoción y a su vez agradecimiento de haber podido disfrutar durante muchos años la relación así tan estrecha. ¿Cómo ve la política hoy? Bueno, la veo con las dificultades que se están dando en la marcha del país, sobre todo tal vez en el aspecto económico, pero con el anhelo, por no decir la convicción y la seguridad de que se va a salir. Probablemente la situación que se heredó en el 2015 era de una dimensión mucho mayor, tal vez no se dieron los informes correspondientes al país que se recibía y bueno, y eso es lo que puede estar determinando que hoy esté costando un poco más de lo que pensábamos. Pero asistimos a una democracia plena, lo que se vivió en estos días por este debate, ¿no es cierto?, sobre la despenalizar y legalizar, ¿no es cierto?, el aborto, de alguna forma, aunque salió, como estamos enterados, por la decisión del Senado, pero fue, digamos, que el presidente decidiera que se debata el tema, no deja de ponernos en uno de los países avanzados sobre ese tema. Tema que en la mayoría de los países de Europa, está vigente, ¿no es cierto?, esta postura a la cual muchos de nosotros, ¿no es cierto?, ascribíamos, ¿no? Pero eso forma parte de la democracia. Y la democracia hoy yo creo que es a pleno. Y además yo pienso que
con mucha transparencia, ¿no? Porque por ahí hay que investigar algo que está fuera del lugar, lo que pudieron haber sido algunos aportes de Cambiemos de campaña, a la justicia. La gobernadora lo primero que hizo, pedirle el cese a la funcionaria, que era un poco la tesorera de campaña. Hoy por hoy también en el otro tema, el famoso de los cuadernos, bueno, un familiar del presidente compareció motu propio y la cosa, que se investigue. ¿Se quedó con ganas de ser gobernador? La verdad que sí, pero en fin, son cosas ya que uno las soporta después de muchos años y sin necesidad de apoyo psicológico la hemos superado. Pero como quedarme quedé con ganas. ¿Qué es ser radical? Y ser radical es un modo de vivir, es algo que se siente en lo más profundo y en donde además de ser hay que parecer. Hay que transitar por la vida en una forma que nadie nos pueda cuestionar, ¿no? Entonces a mí me acuerdo que lo vi hace poco la Capital, dice, sacó una foto con mi guardapolvo, o sea, vi que ante un paciente fui al bar y alguien me enganchó a la periodista y dice, volvió al guardapolvo blanco. Yo los únicos años que dejé la medicina fueron esos 8 que me absorbió mucho lo que era mi rol en el Congreso y en el Ejecutivo de Alfonsín, ¿no? Como Troilo, ¿quién dijo que me había ido si siempre estoy volviendo? Y entonces, además, vivo en el mismo lugar desde hace 40 años, Jujuy y Oroño. Entonces, esto uno lo siente y lo puede decir con mucha transparencia. Entonces, tal vez el ser radical uno lo hereda. De ahí las historias personales del mismo Hipólito Yrigoyen, donde termina en su casa de la calle Brasil una pieza alquilada, o de Pidio González, vicepresidente de Alvear, don Arturo, que después que salió de la presidencia... Agarró la chaquetilla. Fíjese que en esto Sabatini, gobernador de Córdoba, uno de los que en obra pública, mucho de lo que se ve en Córdoba se hizo en el gobierno de Sabatini, que estaba enemistado con el gobierno nacional, que nunca fue a pedirle nada a la nación. Y volvió a su consultorio de Villa María. El día que la política en nuestro país vuelva a ser entendida como un servicio, ese día vamos a andar mucho mejor. Seguramente. Por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, yo sé que a usted le ha gustado nuestro programa. Así que le esperamos el próximo domingo junto a mis compañeros aquí por Somos Rosario a partir de las 18:30. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta entonces.